ahora nos interesa saber, estamos estudiando vectores aleatorios, tenemos un vector aleatorio y, x e y, que puede ser continuo o discreto. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se relacionan x e y? ¿Te recuerdas que nosotros esto lo estudiamos en el contexto de estadística descriptiva? Y definimos dos elementos, que eran uno era la covarianza y otro elemento era la correlación. Eso era en el caso en que tú tuvieras pares, ¿ya? X sub y sub i, y tuvieras muchos pares observados para diferentes individuos. Ahora estamos hablando de un vector aleatorio cualquiera en un contexto poblacional. Es decir, las realizaciones de este vector podrían ser infinitos elementos. Muy bien. Entonces el punto es el siguiente. En el ejemplo anterior, tú te diste cuenta que x e y dependían. ¿Te das cuenta? Porque si yo variaba uno, afectaba al otro. Pero en este caso lo que nosotros queremos es definir una medida, ¿ya? Un número asociado. Es decir, nosotros queremos un número asociado a estas dos variables, de tal manera que si ese número es igual a 1, existe una correlación lineal perfecta, asociación lineal perfecta, y si es igual a menos 1, una asociación lineal inversa, pero perfecta también. Entonces, para llegar allá, lo que necesitamos definir es esencialmente primero la covarianza. Y para definir la covarianza, lo que nosotros vamos a hacer es considerar variables aleatorias x e y, ¿ya? X e y son dos variables aleatorias, y la condición que vamos a imponer es que estas variables aleatorias tengan segundo momento finito. Es decir, la esperanza de x cuadrado sea menor que infinito y la esperanza de y cuadrado sea menor que infinito. Entonces, si esta condición se cumple, ¿ya? Entonces la covarianza va a existir. Entonces, hacemos dos variables aleatorias tales que el segundo momento es finito, entonces definimos la covarianza entre x e y de esta manera. Covarianza entre x e y va a ser igual a la esperanza de x menos la esperanza de x e y menos la esperanza de y. ¿Por qué la definimos de esa manera? Porque no sé si tú recuerdas que nosotros hicimos diagramas de dispersión y estas cantidades, cuando tenían igual signo, entonces las variables iban a estar asociadas positivamente, y cuando tenían distintos signos, estas cantidades iban a estar asociadas negativamente, y aquí estamos corrigiendo por la media y por la varianza. O sea, por la media en cada variable. Estamos centrando las variables. Es decir, esto es la esperanza del producto centrado. Entonces, lo primero que podemos notar, entonces la primera observación que vamos a escribir, es que esencialmente el hecho de que las variables tengan segundo momento finito garantiza que la covarianza existe. ¿Ya? La covarianza existe. Y eso es importante. Eso es lo único que requerimos de las variables aleatorias. La siguiente observación tiene que ver con el hecho de que la covarianza, si tú la quieres escribir de una manera más simple, puedes multiplicar estos factores. Entonces, fíjate, si multiplicamos me queda x por y menos x por la esperanza de y menos la esperanza de y por y más la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Verdad? Entonces ahora lo que podemos hacer es distribuir la esperanza, porque la esperanza es un operador lineal. Entonces yo puedo distribuir la esperanza para cada uno de estos términos. Si yo distribuyo la esperanza para el primer término, eso me queda la esperanza de x por y. Menos. Cuando pasa la esperanza aquí, en realidad este factor puede salir porque la esperanza es un número. ¿Ya? Es un número, es un funcional. Entonces, al aplicarlo ahí me queda un número y eso sale la esperanza de y por la esperanza de x. Claro, porque este no puede salir, porque ahí sí que hay que calcular la esperanza. Y en este caso sucede lo mismo. Esta esperanza de y puede salir de la esperanza, pero nos queda en el fondo... Déjame ver si esto está bien. Porque x por y, x por la esperanza de y, menos y por la esperanza de x. Esta es la esperanza de x. ¿Ya? Así que esa esperanza de x por la esperanza de y
más, y cuando la esperanza viene aquí, este es un número. Y la esperanza de una constante, nosotros sabemos que es una constante. Por lo tanto, esta constante queda así. La esperanza de y o la esperanza de x. Entonces, cuando tú tienes que simplificar, te das cuenta que esto se cancela, por ejemplo, s con s, y te queda simplemente que eso es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. O sea, lo que acabas de mostrar es que la covarianza entre x e y se puede escribir de esta manera. Y estos dos factores que involucra son muy importantes. Muy importantes. Porque piénsalo, para calcular estas dos cantidades lo que yo necesito son las distribuciones marginales. O sea, la esperanza de x a partir de la información que tengo de x la puedo calcular. La esperanza de y lo mismo. Puedo calcular a partir de la distribución marginal de y. Pero cuando necesito esta cantidad, esto requiere la distribución conjunta. Por lo tanto, yo estoy contrastando, digamos, la información conjunta con la información marginal. Entonces, la covarianza me va a dar esta cantidad. ¿Puede ser un número positivo? Sí. ¿Puede ser un número negativo? También. Pero lo que resume esto, en algún sentido, es la asociación lineal entre las variables x e y. Ahora, ¿cómo calcular esto? Lo sabemos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo calculas tú la esperanza de x? Bueno, la esperanza de x, si es que yo tengo la densidad marginal, la calculo como la integral entre menos infinito a infinito de x por f de x, ¿verdad? De la misma manera, yo calculo la esperanza de y como la integral entre menos infinito a infinito de y por f de y de y. ¿Ok? De y. Pero, si las variables son discretas, entonces cambio a la integral por la suma. ¿Y cómo calculo la esperanza de x y? Bueno, nosotros también sabemos. Esa esperanza se calcula usando, bueno, si en el caso continuo, la integral doble, menos infinito a infinito, de x por y, por la distribución conjunta de x y de x de y. Entonces, en el fondo, esto resume lo que acabo de decir. Esto es información marginal. Esto requiere información marginal para el cálculo. Y esto requiere información conjunta. ¿Ok? Entonces, lo que se contrasta es eso. Es la información marginal versus la información conjunta. Entonces, te repito que si voy a hacer algo que no se tiene que hacer, que si esto fuera discreto, entonces cambiamos por ahí una suma y esto no rige. Y si esto fuera discreto, cambiamos por una suma y esto no rige. Y cambiamos por una suma, esto no rige, pero esto sobre y esto sobre x. Quedó horrible, pero si tú quieres devuelves atrás y no me haces caso. Si devuelves atrás el video y lo paras ahí, ese es el caso continuo, y si no, este es el caso discreto donde reemplazas la suma. Prometo no hacer nunca más esto, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a ver las propiedades, ¿ya? Las propiedades que tiene la covarianza. Fíjate que estas propiedades las voy a enunciar, pero se obtienen únicamente de usar la definición. Es decir, tú usas esta definición, o equivalentemente puedes usar esta definición, que es más sencilla, pero para acceder a estas propiedades, lo único que tienes que hacer, no las voy a demostrar, pero sí voy a decir que se obtienen fácilmente usando la definición. Por ejemplo, la covarianza es una función que es simétrica en sus argumentos. Eso es lo mismo que la covarianza entre y x. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente cambiando los factores, eso, ¿verdad? Entonces la covarianza entre x y es eso, la covarianza entre y y x cambia los factores, y como al multiplicar no se altera, cuando yo multiplico y cambio no se altera, entonces esta propiedad, y es una propiedad deseable, porque si yo mido la covarianza o la relación lineal entre x e y, tiene que ser lo mismo para que el coeficiente sea válido. Segunda propiedad, si tú mides la covarianza consigo misma, de una variable consigo misma, bueno, ¿qué significa la covarianza consigo misma? Mira, fíjate, si esto es factor, es también y, es también x, significa que me queda dos veces este. ¿Sí? Me queda este al cuadrado. Y la esperanza de eso al cuadrado no es otra cosa que la varianza. ¿Te das cuenta? Lo voy a escribir acá. Te queda la esperanza de x menos la esperanza de x, eso al cuadrado. Y eso por definición es la varianza de x. Es decir, en ese sentido la covarianza
es una extensión de la varianza cuando tienes dos variables. ¿Ok? Por decirlo de esa forma. Tercera propiedad. Bueno, si tú tienes la covarianza entre una variable y una constante, eso es igual a 0. Claro, porque fíjate acá, si esto es constante, y es lo mismo que la esperanza de i, y este término se anula, hace 0 todo. Si esto es constante, y la esperanza de una constante es la misma constante, 0. ¿Ya? Cuarta propiedad, que es una propiedad sumamente importante, es el hecho de qué sucede con la covarianza cuando las variables son independientes. ¿Ya? Entonces, si x e y son independientes, entonces la covarianza entre x e y vale 0. ¿Ya? Si x e y son independientes, entonces la covarianza vale 0. Eso significa que la independencia es una condición más fuerte que la covarianza, porque la covarianza impone una estructura sobre los momentos, ¿te das cuenta? Es el momento de segundo orden en algún sentido. Pero la independencia te pone una condición sobre la distribución. El producto de las densidades marginales es igual a la densidad conjunta. Esa es una propiedad de la distribución, que es mucho más fuerte. Y eso implica que los momentos, digamos, que los momentos se van a comportar de cierta manera. En particular, la covarianza entre x e y es igual a 0. Ahora la pregunta es, ¿y si la covarianza entre x y y es igual a 0? ¿Serán las variables independientes? Eso no es verdad. Entonces, el recíproco de esta propiedad es falso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tendría que agregar acá yo para que esto sea equivalente? Bueno, la respuesta la vamos a dar más adelante, no tanto más adelante, en un par de videos más, y es la normalidad. Si estos vectores son normales, bivariados, multivariados, entonces la covarianza vale 0, es equivalente a que sean independientes. La covarianza 0 y más normalidad es equivalente a que los vectores sean independientes. Entonces, te das cuenta que la normalidad juega un papel importante, porque hace que la covarianza 0 implique inmediatamente que las variables son independientes. Quinta propiedad. Si tú tienes la covarianza, y esto lo vamos a formalizar más en general, más adelante, la covarianza entre una constante por x y una constante por y, estas constantes salen de la covarianza. Esto es a por b por la covarianza entre x. Eso lo vamos a formalizar en una propiedad un poco más general, pero al menos tú sabes que estas constantes salen, ¿okay? Y salen con su signo, que es algo interesante. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer un teorema donde se formaliza algo que es bastante intuitivo. Imaginemos que tú tienes ahora x1, x2 hasta xn, variables aleatorias, una sucesión de variables aleatorias, y también dispones de a sub 1 hasta a sub n, y de b sub 1 hasta b sub n son constantes, ya constantes reales. Entonces tienes dos propiedades importantes. La primera propiedad es que la esperanza de una combinación lineal, ¿ya? Esto lo hemos visto de alguna manera. ¿Cómo puede escribir la combinación lineal? Así. A sub i por x sub i. La esperanza puede pasar acá. ¿Te das cuenta? Esto es la suma desde igual 1 hasta n de a sub i. Las constantes también salen de la esperanza y te queda de esa manera. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, pero además la constante sale. Por tanto, eso es una propiedad de linealidad de la esperanza. Segundo, si tú tienes, por ejemplo, la varianza ahora de una combinación lineal. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Será que la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas? Bueno, la respuesta es no. Porque cuando tú separas esta varianza, eso te queda en efecto la suma de las varianzas. ¿Te acuerdas que de la varianza esta constante sale pero al cuadrado? Así que eso sale a sub i al cuadrado por la varianza de los x sub i. La gente tiende a pensar que la varianza de la suma es la suma de las varianzas de esa manera. Pero esto no es verdad. Falta un término que es muy importante. Más 2 veces la suma para todos los i menor que j
de A sub i por B sub j de la covarianza entre x sub i y x sub j. Es decir, la varianza de la suma es la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza. Si tú quisieras, por ejemplo, poner todas las covarianzas en una matriz, eso lo voy a explicar después. Eso significa que consideras todos los elementos que están sobre la diagonal de la matriz. Entonces, fíjate lo siguiente. Esto te está diciendo que si tú no consideras este factor, entonces vas a estar subestimando la varianza. Imagínate que todo es positivo. Entonces significa que este factor lo estás dejando fuera. Tú estás diciendo que la varianza de esta combinación lineal es más chica de lo que debería ser. Entonces este término podría ser muy grande, no lo puedes dejar fuera. Esta es la verdadera identidad. ¿Ya? Esa es la verdadera identidad. La varianza de la suma es la suma de las varianzas, pero también más ese término que queda allí. Fíjate qué sucedería si en ese caso nosotros consideramos n igual 2. Si consideras n igual 2, entonces te va a quedar que la suma, la varianza de A1 por X1 más A2 por X2, eso es A sub 1 cuadrado por la varianza de X1 más A sub 2 cuadrado por la varianza de X2 más 2 veces A sub 1 por A sub 2 por la covarianza entre X1 y X2. Es decir, la varianza de una suma. En particular, si A1 es igual a 1 y A2 es igual a 1, entonces la varianza de la suma es simplemente la varianza del primero más la varianza del segundo más 2 veces la covarianza entre X1 y X2. Esa es la fórmula general si es que tienes, para el caso de n igual 2, si es que tienes constantes. Pero si quieres la suma, simplemente la varianza de la suma, no es la suma de las varianzas, sino que tienes que agregar la covarianza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si X1 y X2 son independientes? En ese caso, entonces, si es que X1 y X2 son independientes, en ese caso esa covarianza vale 0, y ahí sí que es válido que la varianza de X1 más X2 es la varianza de X1 más la varianza de X2. Solamente en el caso de independencia. Quiero escribir una varianza que siempre causa confusión entre los estudiantes y la voy a escribir intencionalmente para que ustedes vean que la varianza siempre es positiva. ¿Cuánto es la varianza de X1 menos X2? Bueno, de acuerdo a esta fórmula, es A sub 1 al cuadrado. Este es 1. Es decir, la varianza de X1. Más A sub 2 al cuadrado es menos 1 al cuadrado. Así que queda la varianza de X2. Más 2 veces A sub 1, que es 1 por A sub 2, que es menos 1, por la covarianza entre X1 y X2. Es decir, si tú sumas acá, te queda la varianza de X1 más la varianza de X2 menos 2 veces la covarianza entre X1 y X2. Si por ejemplo las variables X1 y X2 fueran independientes, este término sería 0. Y en ese caso la varianza de la resta es la suma de las varianzas. Lo que quiero recalcar es que nunca puede ir ahí un signo menos. ¿Te das cuenta? Porque estas constantes, como están al cuadrado, hacen que siempre los números que acompañen a la varianza de X1 y a la varianza de X2 es positivo. El término que sí puede cambiar es el término de la covarianza, el signo de la covarianza. ¿Por qué? Porque tú vas a sumar o vas a restar dependiendo de las constantes que tenga. En ese caso tendrías que restar la covarianza. Pero ese signo, ojo, es siempre un signo positivo. Un último aspecto que quiero enfatizar es el hecho de que si tú tienes un vector multivariado, por ejemplo, imagínate x1, x2 hasta xn. La pregunta es ¿cómo yo defino la esperanza de este x? Bueno, la esperanza de ese x se define como la esperanza de cada componente. ¿Te das cuenta? La esperanza de x2 hasta la esperanza de xn. Es decir, este va a ser un vector, que le podemos llamar mu, donde vas a aplicar la esperanza a cada una de las componentes. Va a ser un vector, pero numérico, ¿ya?
Y la segunda pregunta es ¿cómo definimos la varianza de x? Tú dices, bueno, ¿cómo defino la varianza de x? Porque ahora tengo varianza en cada una de las componentes. Pero si tú lo piensas bien, tengo varianza entre las componentes, de estas componentes, y la relación que hay entre cada una de las componentes, que es la covarianza. Entonces, la matriz que tiene la diagonal, aquí tiene la varianza de x1, la varianza de x2, hasta la varianza de xn. Y aquí en esa posición, entonces esto va a ser la covarianza entre x1 y x2, hasta la covarianza entre x1 y xn. Y aquí la covarianza entre x2 y x1, que va a ser la misma que esa, porque te acuerdas que es simétrica. Y así la covarianza entre xn y x1. Entonces, aquella matriz que tiene las varianzas en la diagonal y las varianzas fuera de la diagonal, se llama matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, a esa matriz usualmente le ponemos así, le ponemos una matriz sigma. ¿De qué orden es esta matriz? N por n. Entonces, ¿de qué orden es este vector? Este vector es 1 por n, o n por 1. Entonces, esta matriz se llama una matriz de varianzas y covarianzas. A veces solamente se le llama matriz de covarianza, ¿ya? Y usualmente se usa la letra sigma. Quiero recalcar una observación súper importante, y es la siguiente. Si tú pones aquí valores, ¿es posible que obtengas una matriz de varianza y covarianza? No necesariamente va a resultar en una matriz de varianza y covarianza. Por ejemplo, los elementos tienen que ser siempre positivos. Tiene que ser una matriz simétrica. Y el equivalente a que la varianza es positiva, va a ser que la matriz ahora es semidefinida positiva. Entonces, una matriz sigma es una matriz de covarianza en general si satisface dos supuestos. Primero, es simétrica. Y segundo, es semidefinida positiva. ¿Qué significa que sea simétrica? Te recuerdas que sigma traspuesto es igual a sigma. ¿Y qué significa que sea definida positiva? Significa que x traspuesto por sigma por x es mayor que 0 para todo x en Rn. O equivalentemente que todos los valores propios de la matriz sean positivos. Entonces, en estadística univariada trabajamos con una componente y su esperanza y su varianza. En un vector aleatorio ahora, tú trabajas con un vector de esperanza, ¿cierto? La esperanza es un vector, y la varianza, el equivalente a la varianza es una matriz en que en las varianzas están en la diagonal y fuera de la diagonal están las covarianzas, y entonces una matriz de esta naturaleza es válida si es siempre simétrica y semidefinida positiva.